yo quiero hablarle un poquito de las responsabilidades, hermano, que Israel ignoró. Responsabilidades que nosotros no debemos de ignorar. Porque muchas veces viene el fracaso espiritual, porque nos olvidamos de las responsabilidades. Voy a llevarlo al libro de Romanos, en el capítulo 15. Romanos 15, vamos a leer varios versículos aquí para hacer la entrada de esta enseñanza de hoy. Esta enseñanza de la serie que tenemos de la viña y de la ley versus la gracia, hermanos, nos está dejando muchas lecciones que deben de ser lecciones eternas. Es más, nos deben de servir para entrar al reino. Estas enseñanzas lo que buscan es meternos en el reino de Dios como debe de ser. Aquí no tomamos tiempo para enseñarle a usted a ser millonario. No estamos aquí para enseñarle que usted descubra el campeón que lleva dentro. Al contrario, aquí le enseñamos que descubra la rata que lleva dentro. ¿Sí? Eso somos nosotros. Nuestra humanidad, hermano, es una rata. Somos ladrones por naturaleza, mentirosos, vulgares. Hay una naturaleza, hermanos, que solamente por una intervención sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo y por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos aspirar a una esperanza de gloria. Pero aún así seguimos arrastrando una naturaleza mala, una naturaleza, como lo hemos visto en esta historia de la viña y de la vid, como la vid lo que necesita es un trasplante, es un injerto, pero aún así esa planta nueva lleva dos naturalezas: la naturaleza vieja, que está pegada a la tierra, y la naturaleza nueva que resurge a través del implante, a través del injerto. Y esa naturaleza nueva, la que tenemos que fomentar, abonar, alimentar, y la naturaleza vieja va a estar ahí, va a querer resurgir, va a querer echar ramas, renuevos, va a querer florecer, pero nosotros tenemos que estar pendientes de cuando eso suceda, de decirle al Señor: arráncame lo que no sirve. Todo lo que venga de nuestra naturaleza humana no sirve. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que vale la pena, lo que es de buen nombre, todo lo que desciende del cielo, del Padre de las luces, eso es lo que tenemos que anhelar, no las cosas de la tierra. Dice Romanos 15, verso 1. Así que, hermanos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mira qué tremendo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice, para edificación. Es un mandamiento del Señor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, la palabra vituperios, tradúzcala como ofensas. Las ofensas de los que te ofendían cayeron sobre mí. Eso dijo Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de venir a adorarte a tu casa, por esta oportunidad que nos brinda de venir a escuchar tu voz, de venir, Señor, a recibir tu consejo. Sabemos que tu palabra dice que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Señor, que en nosotros no suceda lo que sucedió en tu pueblo Israel, el cual ignoró tus mandatos, ignoró sus responsabilidades y fueron traspasados de muchos dolores. Líbranos, Señor, de consecuencias fatales por causa de nuestra desobediencia. Al contrario, mi Señor, obra en nuestro corazón un deseo santo y sublime por agradarte y por hacer las cosas de manera que exalte tu nombre y que te glorifique ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a considerar algunas de las cosas en las que Israel falló y no dio el fruto correcto. Nos dice aquí en el verso 4, el verso 4 nos dice que las cosas que se escribieron antes de qué, antes de estas que tenemos en el Nuevo Testamento, cuando esto fue escrito por Pablo, no existía el Nuevo Testamento. Los cristianos eran guiados por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Evangelio, el mensaje, las escrituras que tenían los judíos, los israelitas. Entonces, así que el inicio de la vida cristiana, del cristianismo que nosotros tenemos y que conocemos, sus raíces vienen de Israel. La Biblia nos lo enseña a nosotros de múltiples maneras. Tenemos en el libro de San Juan, en el capítulo 4, del libro de Juan, en el verso 22, leemos lo siguiente, hermanos. Juan 4:22. Es importante que entendamos estos pequeños detalles. Dice el verso 22. Queremos considerar entonces los errores de Israel para que no se repitan en nosotros. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús a la mujer samaritana. ¿Qué significa la mujer samaritana? No era que la mujer se llamaba samaritana, no. Samaritana es porque esa mujer vivía en un pueblo o en una ciudad llamada Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel. Israel se había dividido en dos reinos. Hubo una ruptura, una división. En el norte habían 10 tribus y en el sur estaban 2 tribus nada más. La tribu de Judá y la tribu de Leví. Judá, de quien vendría el rey Salvador, y Leví, que era la tribu de donde venía la clase sacerdotal, los servidores del templo. Así que uno representaba el reino religioso y el otro el reino político. Judá producía los que debían de estar en el palacio y Leví los que debían de estar en el templo. Así que esta mujer samaritana está conversando con Jesús y Jesús le dice: vosotros, ustedes los de Samaria, los que se apartaron, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos
Jesús dijo nosotros, o sea, Él se incluyó como parte de los judíos de las dos tribus que estaban en el territorio de Judá y que gobernaban desde Jerusalén, esa era su capital. Así que Jesús dice, nosotros, incluyéndose Él, adoramos lo que sabemos. Ahora viene Jesús y les dice, ustedes quieren buscar su propia salvación, ustedes quieren hacer su propio reino, ustedes quieren acercarse a Dios a su manera, pero yo le tengo una observación, le dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Que aunque los samaritanos no querían aceptarlo, tenían que apegarse a lo que Dios había destinado, había establecido como forma, como manera para adorarle. Samaria, capital del reino del norte, ahí gobernaban la mayoría de los reyes israelitas que eran perversos, eran unos hijos del diablo, era gente que practicaba cosas horrorosas, les gustaba adorar en los montes, no les gustaba adorar en el templo, y Dios había dicho que la adoración debía ser en el templo. Por eso es que, hermanos, cuando está usted en una iglesia correcta, a usted se le enseñan los principios correctos de la palabra. Usted no puede hacer su propio evangelio, usted no puede hacer su propia manera de buscar a Dios, usted no puede decidir. Escúcheme esto, y lo digo con toda autoridad y con toda veracidad. Ni usted ni yo podemos decidir de qué manera buscar a Dios, de qué manera honrar a Dios, de qué manera alabar a Dios, ni siquiera de qué manera presentar una ofrenda o algo que tenga que ver con el reino de Dios. Usted no puede decidir, yo no puedo decidir qué es lo que voy a hacer con el dinero de Dios. Usted no puede decidir qué es lo que debe de hacer con el dinero que Dios pone en sus manos. Hay una regla, hay una disposición bíblica, hay un orden que hay que seguir, y le guste a usted o no me guste a mí, tengo que someterme a la regla de Dios, porque Él es el rey y yo soy el súbdito. Aleluya, gloria a Jesús. Pero hoy tenemos gente, hermano, que hace sus propios evangelios, hace sus propias iglesias a su manera, con sus reglas, con sus disposiciones. Ellos hacen sus reinos y ellos disponen qué es lo que hay que hacer, cómo deben de adorar a Dios, cómo hay que acercarse a Dios, cómo es que ellos dicen, es que yo estoy autorizado de parte de Dios para decidir esto y aquello. Eso es falso. Nadie en la tierra está autorizado para decidir, para disponer, para establecer, para decretar, para hacer leyes, reglas, para hacer mandamientos y decretos. Nadie. El rey es el único que decreta, el rey es el único que da mandamientos, el rey es el único que establece las órdenes, y el pueblo lo que tiene que hacer es obedecer a las leyes, a las reglas, a los mandamientos, a los decretos que establece el rey. ¿Quién es nuestro rey? Oh, Jesús de Nazaret. Lo que Él diga, eso es lo que hay que hacer, aunque a mí no me guste. Oh, bendito Dios, se puso bueno esto, va. Y estoy comenzando. La mujer samaritana venía de una costumbre donde ellos habían establecido su propio sistema religioso. Ellos habían abandonado la palabra, habían abandonado los principios bíblicos, habían abandonado la Torá, todo lo que eran lo que los judíos tenían en el Antiguo Testamento. Se habían olvidado de los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés y que en ellos está la ley, la Torá. Y ellos habían abandonado esto y dijeron, no hay que someternos a esto, hay que hacer las cosas a nuestra manera. Habían abandonado el templo, ya no hacían las cosas a la manera, bajo las costumbres sacerdotales que estaban en la Escritura. Los samaritanos se rebelaron contra el sistema de Dios, y esta mujer había aprendido según las costumbres que le habían enseñado sus antepasados. Dice aquí en el capítulo 4, dice:
Permítame. En el verso 19, mire la manera de hablar de esta mujer. Era israelita esta mujer, sí, pero pertenecía a una rama dividida del sistema de Dios. Se había salido del sistema de Dios. Le dijo en el verso 19: Señor, dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Pero mire la manera en que ella le sigue diciendo: nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros, ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Óigame. Oh, Padre mío, qué terrible. ¿Dónde decía ese libro? O mejor dicho, ¿dónde decía que había que adorar a Dios? ¿Dónde Dios dijo que me van a adorar? No lo escribió Dios en un árbol para que alguien llegara y le metiera el hacha y lo botara y dijera: no, es que ya no había dónde saber dónde estaba escrito dónde es que hay que adorar. No fue a que Dios lo mandó a pintar en un barranco, en una peña, donde me tienen que adorar. Dios ya lo había dicho en su escritura. Estaba en la palabra de Dios. Pero esta mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y seguramente señaló algún monte que estaba ahí frente al pozo de Jacob. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Oigan, no dijo, pero la escritura dice que es en Jerusalén. No dijo eso. Ustedes dicen que es en Jerusalén. O sea, ignorando la escritura. Cuando usted habla con un falso, cuando usted habla con un integrante de una iglesia falsa, con evangelio falso, la gente lo que le dice es que ustedes, los del palacio del rey, dicen esto y esto y esto. Es que ustedes, ¿cómo que ustedes? Por eso aquí les hemos enseñado, hermano, que siempre hay que defendernos con la palabra. Si usted no tiene una base sólida, firme, cómo defender sus principios, mejor cállese, mejor guarde silencio, o háblele a alguien, llame a un hermano que sepa usted que tenga la respuesta y dígale: hermano, en este momento estoy aquí compitiendo, aunque no es esa la palabra correcta, porque no competimos. Pero en este momento estoy altercando. No, tampoco es correcta, porque no altercamos. Hermano, en este momento estoy aquí discutiendo. No, tampoco es correcto, porque no discutimos. Hermano, en este momento estoy ahorita dialogando con alguien que me dice que lo que yo digo no es lo correcto. Y entonces el hermano le va a decir: dígame de qué es lo que necesita. Necesito saber dónde está en la cita, el versículo, el capítulo que respalda lo que le estoy yo diciendo. Y si el hermano al que usted no llamó no lo sabe, pues entonces que me hable a mí, o me habla a usted y me dice: hermano, ¿dónde está eso que usted me enseñó? Por eso es que aquí nunca le enseñamos nada que no esté en escritura. Aquí usted ve esos logos: Iglesia Palacio del Rey, dice fundamentados en la palabra. Ahí está en ese logo donde dice que nuestro lema es fundamentados en la palabra. Así como el lema del movimiento misionero mundial es santidad a Jehová. Así como el lema del movimiento misionero mundial es defensores de la sana doctrina. Entonces imagínense, somos personas que defendemos la santidad tanto por dentro como por fuera. Si somos cristianos, no debemos de andar con camiseta para arriba y para abajo enseñando, o sin camisa, mejor dicho, desnudo, enseñando los 4 pelos que andan en el pecho, ya blancos, y el pellejo cayéndosele.
Yo veo, hermano, gente que hasta dice que es cristiano, adoradores en otras congregaciones, que allá en la congregación se hacen un chicle, vestidos con saco y corbata, pero en la calle caminan desnudos, caminan en calzoneta, en pantaloneta. Y para la gente que no sabe en otro país ni qué es calzoneta y pantaloneta, porque no sabe, casi es en calzoncillo, sin camisa, hermano, enseñándolo el pellejal. No, si usted es cristiano, hermano, el cristiano tiene que caminar. Esa es una de las reglas del cristianismo, el decoro. Y alguien dice, hermano, es que yo vivo en una zona que es caliente, pues váyase para una fría. Pero entonces, el cristianismo, hermanos, es algo donde Dios estableció su sistema de reglas y nosotros no podemos cambiarlas. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer no conocía la Escritura. Habían cerrado las Escrituras los samaritanos. ¿Por qué? Porque si abrían Escrituras se encontraban con que era en el templo que había que adorar, que había que ir a Jerusalén, con que dijo Dios, este es el lugar que yo he establecido. La gente venía desde lejanas tierras a adorar a Dios, a Jerusalén. Cuando Daniel estaba esclavo en Babilonia, a miles de kilómetros de Israel y de Jerusalén, dice la Escritura que Daniel, conociendo el principio del cielo, él cada vez que oraba, buscó una casa. Yo estoy seguro que él buscó una casa, si no es que la mandó a construir, porque Daniel era un hombre que llegó a ser muy importante en Babilonia, tenía una alta posición en el gobierno de Babilonia. Dios lo usó para llegar ahí. Entonces Daniel buscó una casa. Seguramente le dijo al rey, yo necesito una casa que su ventanal principal se quede viendo hacia Jerusalén. Mire qué precioso. Y entonces él venía y se postraba a orar. No oraba, escúcheme esto, mira qué precioso. No oraba al norte, no miraba la pared del sur, no miraba la pared del este. Él venía y abría su ventana, se postraba con el rostro viendo hacia Jerusalén, porque él decía, allá este lugar que dijo Dios, donde iba a poner su presencia, donde iba a estar sus ojos. Y el hombre conectaba su oración. Mire, esto es precioso, hermano. Conectaba su oración al centro, al lugar que Dios había decidido que era el lugar de adoración. Que eso es extrañar la presencia de Dios. Eso es extrañar el principio de Dios. Daniel pudo verse justificado. Aquí no hay nada, aquí no hay templo. El templo está a miles de kilómetros. Hagamos nuestro propio sistema de adoración. No, él siguió bajo el mismo sistema que Dios había establecido. Entonces, ¿cuál es el fracaso espiritual de la gente? Es cuando comienza a cambiar los principios de Dios. Mire el versículo famosísimo que todos conocemos en 2 de Crónicas. Capítulo 7. Todos conocemos esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Palabras de Salomón. ¿Están listos? ¿Tienen capítulo 7? Dice: verso 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón
de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ajá. Si yo cerrare los cielos para que no llueva, no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, toda la gente recita el verso 14, pero dice el 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde? Repita conmigo: en este lugar. Dios estableció, hermano. Dios dijo dónde era el lugar de adoración. Porque ahora, dice el verso 16, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué tremendo. Le voy a leer una parte del capítulo 6. La conversación de Dios con David. Verso 4 en adelante. Póngale muchísima atención a esto. Y alguien dirá: hermano, ¿y qué nos enseña todo lo que usted está explicando? Enseña, hermano, que nunca se le ocurra apartarse de la palabra de Dios. Que si en otro lado le dicen: es que, hermano, es que no es tanta Biblia, hombre, si yo soy apóstol, yo le puedo decir a usted lo que usted debe de hacer. Mire, señor apóstol, usted hágase a un lado, que yo voy a escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque no quiero que me pase lo de los israelitas. Los samaritanos dejaron la palabra de Dios y se hicieron sus propias reglas y fracasaron. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en el domingo anterior en Jeremías capítulo 2, verso 13, donde dice: dos males ha hecho Israel, me han dejado a mí y han cavado cisternas, cisternas rotas. Escúchelo, el verso 4: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo. Aquí lo está diciendo Salomón, lo que sucedió con David: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas, oh, aleluya, mira aquí viene, verso 6: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Dice: a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Hoy la gente, hermano, edifica grandes santuarios, edifica grandes cosas donde quiere, no bajo el orden de Dios. Pero sabe una cosa: Israel sigue siendo la nación del Señor, sigue siendo la nación de Jehová de los ejércitos, y Jerusalén sigue siendo la capital del reino terrenal de Dios, y desde ahí Jesús va a gobernar 1000 años sobre esta tierra. Aleluya, porque lo que Dios dijo se cumple, porque su palabra es para siempre. Nadie la puede modificar. Nadie. Jerusalén elegido, dice, para que en ella esté mi nombre, y a David elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Por eso es que David, en el reino del milenio, los 1000 años en el que Jesús gobernará sobre esta tierra,
Y luego vendrá la nueva tierra, el nuevo cielo, y descenderá la nueva Jerusalén del cielo, y Jesús reinará desde la nueva Jerusalén eternamente y para siempre. Pero durante 1000 años su reino será sobre esta Jerusalén y sobre esta tierra. Y David será la mano derecha, el corregente, el cogobernante junto a Jesús de Nazaret. Por eso es que a Jesús le decían hijo de David. La gente sabía que debía de ser descendiente de David el que se iba a sentar en el trono. Por eso es que Israel perdió el poderío político. Muchos años pasaron, cientos de años, en que un judío, en que uno de la tribu de Judá no se sentaba en el trono. Dios rompió eso. ¿Por qué? Porque había que esperar hasta que viniera el descendiente de David, que era Jesús de Nazaret. Dice el 7: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto de haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Estaba hablando de Salomón. Verso 10: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Maravilloso. ¿Qué pasó? Esto no se cumplió. Los descendientes después de Salomón, ya el mismo Salomón falló. Yo le quiero seguir leyendo porque esto está sabroso. Verso 18: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, hace una pregunta aquí Salomón: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, dice Salomón, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. O sea, Salomón reconoce: yo sé que en esta casa es insuficiente para que quepas tú. Yo sé que tú eres tan grande, tan majestuoso. Yo sé que esta casa es algo mínimo por tu grandeza, por tu majestad. Pero mire lo que dice el 19: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.
Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, o sea, por haber pecado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les hará volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, oiga, aleluya, aquí está, listo, lo encontré, oh aleluya. Repitamos el 26, mire qué sabroso. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar. Entonces Daniel se lo inventó, se lo sacó del zapato. No. Era, como dicen allá en la iglesia, allá en el otro, en el otro lugar aquel, esto es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Lástima que solo cuando hay misa es que dicen eso, ¿verdad? Y leen la escritura y dicen esto es palabra de Dios. Pero yo creo que en vez de decir te adoramos, Señor, deberían de decir la vamos a obedecer, Señor. Porque ¿de qué sirve escuchar palabra de Dios si usted no obedece? Entonces, ¿por qué la samaritana andaba perdida? Porque los líderes la perdieron, pervertieron el camino, se olvidaron de la escritura, cerraron la Biblia que había entregado Dios al pueblo de Israel. Ellos dijeron vámonos, pero sin escritura, sin Biblia, sin palabra. Nosotros haremos nuestro propio sistema de buscar a Dios. Se equivocaron. Por eso le digo, hermano, errores del pueblo de Israel que la iglesia no puede repetir. Pero vemos una iglesia en el siglo XXI, una iglesia que ha abandonado la escritura. Dios está llorando desde los cielos al ver una iglesia que ignora la palabra, que ignora la escritura, líderes falsos, líderes pervertidos que han hecho por un lado la palabra de Dios para establecer sus propios dogmas, sus propios sistemas, su propia palabra, su propia interpretación, sus propios sistemas de leyes, de decretos, ordenanzas y declaraciones, cuando la única ley, la única palabra que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No confíen en hombres, no confíen en personas que les dicen que tienen la revelación, que tienen la unción, que tienen el llamado. Si sacan la escritura de su culto, de su organización, de su denominación, de la iglesia que dirigen, en la iglesia donde va, donde se congrega, escúcheme usted que me ve en televisión y en el mundo entero, en un lugar donde la escritura está en segundo plano, salga corriendo, huya de ese lugar, porque aquí ya estaba escrito: cuando el pueblo peque, tú le cerrarás el cielo. Eso es lo que le dijo Dios a la viña de Isaías 5. Dijo: ¿qué más haré a mi viña? ¿Qué más puedo hacer? Nada. Le derribaré sus muros, cerraré el cielo para que no haya lluvia sobre ella. Por eso es que hay muchos lugares, hermanos, que la lluvia del Espíritu Santo ya no se mueve, ya no cae,
Ya no hay palabra de Dios, ya no hay revelación, ya no hay palabra que cambie, palabra que transforme, palabra que sustente, que nos haga brincar, que nos haga movernos. Cuando alguien, escúcheme lo que le voy a decir, cuando alguien lo llevan a un centro médico, cuando los paramédicos suspenden, levantan o recogen a alguien con un paro cardiorrespiratorio, con un problema, en algún momento un infarto, lo meten ahí mismo, a veces en las mismas ambulancias, los paramédicos andan unos sistemas electromagnéticos, no sé cómo se llama, pero son eléctricos para dar unos electrochoc. Cuando alguien viene, son como unas planchitas, y las ponen ahí, les ponen un voltaje, y cuando les ponen a un alto voltaje, las ponen sobre el pecho de la persona, y cuando les sueltan el voltaje, la persona brinca, y a veces reacciona, y viene la vida de nuevo. Pero a veces, hermano, por más que brinque, le meten no sé cuántos voltios, y luego le dicen al otro, dale más, le ponen otra descarga y pega un salto como así de la cama, y no reacciona. Y entonces le dicen al otro, no, es que ya se nos fue, este ya está en el infierno. Pero hay otros, hermanos, que la descarga por bajita, porque no crean que le ponen la alta primero, le ponen primero la más baja. Y tras del golpe de la descarga eléctrica, dice, ya lo trajimos de nuevo. Hay algunos hermanos que aquí, aleluya, aquí no, hermano. Si me llevaran a predicar en esas congregaciones, ¿verdad?, un mensaje con estos voltajes, hermano, porque a veces, hermano, donde veo que no reaccionan, yo le voy subiendo. Y hay algunos hermanos que solo son el brinco, pero ya no reviven, ya están en el infierno. Por eso es que usted no espere las descargas fuertes, reaccione a las primeras descargas que recibe. La palabra de Dios dice que es como martillo que quebranta la piedra. Es un golpe eléctrico. ¿Cuándo es un golpe eléctrico? Cuando el Espíritu Santo es el conductor de esa palabra. Porque hay hombres que hablan fuerte, hay hombres que hablan, pareciera sana doctrina, hablan palabra, y yo no, qué tremendo, si todo está en la Biblia, pero no, el mensaje no pasa nada, no hay reacción, seco, es carnal, es humano, lastima, ofende. Pero cuando el mensaje viene dirigido por el Espíritu Santo, trae una energía atómica. Cuando la Biblia dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde viene la palabra en español dinamita. Cuando la dinamita se coloca en una montaña, en un cerro, en una enorme roca, hombre, le ponen, entre más grande la roca, más grande la candela de dinamita, y luego le dicen a la gente, corran, porque viene una explosión que va a deshacer esta roca. La palabra de Dios, cuando viene ungida por el Espíritu Santo, cuando viene dirigida por el Espíritu Santo, cuando viene activada por el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo el que está hablando a través de un siervo de Dios, hombre, hay una reacción, hay un impacto, hay un poder de resucitar aún a los muertos espirituales. Aleluya. Porque en esta iglesia hemos resucitado a muchos. Amén. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén, diga con fuerza, amén, y sin miedo. Que no le tema decir, yo soy uno que estaba muerto, pero he resucitado. Oh, Dios mío. Repito el 26. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias, en el sistema literal de Israel, cuando el pueblo caía en pecado, Dios cerraba el cielo y no había lluvia, porque Dios había prometido que esa era una tierra fértil, donde había lluvia temprana y tardía. Pero había que estar en obediencia. Por eso es que Noemí
Aquella mujer que luego cuando volvió a Israel dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque vengo amargada. La palabra Noemí significa placentera. Su nombre decía que era una mujer hermosa, que se deleitaba en Dios. Pero un día Dios cerró el cielo en la tierra de Israel por causa del pecado. Ignoraron que había que ir al templo y buscar humillado la presencia de Dios. Y entonces Noemí con su esposo lo que hizo fue mejor agarrar camino a buscar una cisterna equivocada, a buscar una tierra que no era la tierra de Dios. Moab era una tierra de idólatras, de gente que adoraba a otros dioses y no al Dios verdadero. Se sabía escrituralmente que cuando la lluvia no aparecía era como resultado del pecado del pueblo. Hoy yo miro una iglesia en la cual el Espíritu Santo no se mueve, porque el Espíritu Santo, su principal objetivo es redarguir, confrontar, hablarle al corazón del hombre que cambie, que reciba una transformación. No hay palabra ungida guiada por el Espíritu Santo. No hay poder de Dios en estas congregaciones. Tienen que suplantar el mover del Espíritu Santo con otras cosas, llenar el espacio con otras cosas que parezcan que son de Dios, pero es porque la lluvia ya se retiró. No hay mover del Espíritu Santo. Si no hubiera lluvias por haber pecado contra mí, si oraren a ti en este lugar, confesando tu nombre y convirtiéndose de sus pecados cuando los afligieres. Oiga bien, Dios lo que busca cuando viene la situación difícil es que reaccionemos, es que no volvamos a Él, es que cuando están saliendo las ramas que no son las lícitas, cuando estamos echando nuevos brotones, cuando la naturaleza vieja, la naturaleza de la vid silvestre, del árbol malo está tratando de echar retoños, es el momento de decirle: Señor, ven aquí, aquí vengo a ti, pódame, córtame, no quiero tener estas mañas, estas manías. No hay perfecto en esta tierra, hermano. Todos tenemos fallas, todos podemos equivocar, todos en algún momento tenemos reacciones contrarias a la voluntad de Dios. No se moleste cuando eso suceda. No se moleste cuando usted de pronto reaccione enojado, cuando usted reaccione violento. No se moleste cuando de pronto usted se reaccione arrogante. No se moleste cuando usted de pronto le venga deseo de poseer más dinero del que tiene. No se moleste. No se moleste cuando usted siente en el corazón un deseo de ambición o de codicia o de avaricia. No se moleste cuando usted sienta el deseo de mentir, el deseo de robar. No se moleste cuando usted siente el deseo de adulterar, el deseo de fornicar. No se moleste. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja sigue estando ahí. Pero entonces cuando esa reacción quiere venir, cuando hay ese deseo, cuando hay algo, es porque está tratando de salir una rama, un brotón, un nuevo retoño de la naturaleza vieja. Y es el momento de decir: wow, sigo en esta tierra, pero vengo a ti, Señor, a que me la arranques antes de que se me haga grande. Porque hay gente que cree que ser cristiano es que ya no pecas, que ya no sientes, que miras a una muchacha o a una mujer que no era esposa tuya y que entonces vas a vivir y que se te va a cegar los ojos y no va a ver nada. No, sigues teniendo los mismos ojos, sigues teniendo la misma cabeza, sigues teniendo
las mismas características humanas. La diferencia es que dentro de esa naturaleza llevas una superior. Que tú, cuando la naturaleza vieja te quiera arrastrar, te quiere llevar a ser, te quiere llevar a buscar las cosas que a la naturaleza vieja le gustan, a la de ese tronco, a la de ese tallo, a la de esa parte que está en la tierra, que es nuestra naturaleza humana. Entonces tú le dices: no, señora naturaleza terrenal, no te voy a dar gusto. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son muerte. Y entonces usted dice: tengo que ir a buscar la presencia de Dios, tengo que ir a buscar el rostro de Dios, tengo que ir al lugar que Dios ha destinado para buscarle. Y vas a llegar y dirle: Señor, aquí estoy humillado, ven con tus tijeras, trae el hacha, trae el machete, trae el serrucho, lo que quiera, pero córtame, que estoy sintiendo deseos de volver al pecado, estoy sintiendo deseos y algo se me está activando. Señor, córtamelo. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. No se sienta mal porque de pronto el vecino anda en carro mejor, o anda carro y usted no tiene, y usted dice: wow, qué bonito carro, cómo lo deseara, cómo quisiera tener uno yo también. De pronto, si el vecino solo llega y lo parquea, baja el vidrio para que usted lo mire, lo luce, se lo parquea frente a su casa, luce el teléfono que anda, y usted de pronto dice: ah, desgraciado, miserable, ojalá que ese carro se te vaya a un abismo. Un brotón, algo quiere retoñar de ese tronco, de ese árbol malo. Permítale al Señor llegar y hacerle así: ve, quiébramelo, Señor. Allí mismo, viendo hacia el cielo, enfrente del carro, enfrente del que anda el teléfono, dígale: Señor, esto que estoy sintiendo es de esa naturaleza vieja. Por favor, que yo siga confiando en ti, que un día yo voy a andar en un carro mejor que el de este, porque el que yo voy a andar allá en el reino de los cielos ni combustible usa, así que no voy a tener que preocuparme cómo pagar el combustible. ¡Aleluya! ¡No se puncha, hermano! No necesita licencia de conducir, no hay tráficos, no hay policías de tránsito que le digan: ¡hey! Párese, le vamos a hacer una multa, va demasiado cargado. No tendrá que llevar al car wash, no se enloda. La casa que usted va a obtener es mejor. El sistema que nosotros tenemos con el cielo es mucho más superior. Pero ¿quién es el que lo cree? No es la naturaleza de abajo, no es la naturaleza del árbol malo, es la nueva naturaleza. Sigo. Dice entonces que lo primero era buscarle en oración. Estoy en el verso 26. Segundo, confesar su nombre. Tercero, convertirse. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse, reconociendo que la aflicción ha venido de Dios como resultado por el pecado. Tú irás, dice Salomón, en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y dará lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añulo, eran infecciones corporales, langosta o pulgón,
animales que devoraban los campos, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra de donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. ¿Verdad que no dice que había que pagar? Como hacen hoy la gente, dice, enlace ese lugar para conectarse con el cielo, mande una ofrenda. Oh, no. Yo voy a orar, dicen los falsos, si yo declaro, si yo decreto, si yo le mando a usted una palabra. No, es la palabra de Dios, no es la palabra de ni de Cash, ni de Maldonado, ni de Dante, ni de Di Rocco, ni de Ronnie Chávez, no es la palabra de Ana Méndez, no es la palabra de Jonás, no es la palabra de ningún apóstol de esos de hoy, ni profeta. Ellos dicen, si yo le declaro a usted una palabra, si yo le digo a usted esto, si yo a usted le decreto algo, le va a suceder. No, Señor, aquí está la clave. Arrepentimiento, búsqueda de Dios. Está hablando de gente que aún estaba lejos esclavizada, que habían sido llevados como causa de haber deshonrado a Dios, de haber abandonado a Dios y de haber dado fruto malo. Dios había dicho a la viña, la voy a destruir, le voy a quitar los muros, aún los cerdos de monte van a entrar y van a despedazar esta viña. Hombre, estaba representando a los gentiles, a los paganos que iban a entrar a Jerusalén a hacer pedazos esa tierra. Todo por culpa del pecado. Todas las consecuencias, hermano, de las cosas difíciles que nos vienen es por desobediencia a la palabra. Y usted no tiene que andarle pagando a nadie para que ore por usted. Usted no tiene que andar buscando en aquel monte de enlace. No, usted no tiene que ir a aquel monte del apóstol tal. No, Señor, no es por ir donde el apóstol X, donde el apóstol Y, o la iglesia de aquel o la otra. Es por levantar su rostro, sus manos, humillarse, poner sus rodillas junto al suelo y levantar al Señor del cielo su rostro y sus manos y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento, perdóname y voy a obedecer tu palabra. Porque Israel dejó al Señor. Aleluya. Fue el resultado de abandonar a Dios, las consecuencias. Y la iglesia del siglo XXI, si no vuelve a la palabra, si no vuelve al camino antiguo, si no se para en los caminos preguntando cuál es la senda derecha para andar por ella, perecerán todos los que estén en iglesias donde han abandonado esta palabra de Dios. Aleluya. Si extendieren, verso 29, último párrafo, si extendieren sus manos hacia esta casa, este es un consejo para todos, hermanito. Si tú quieres que Dios te escuche, pero continúas en el pecado, no se puede. Como dijo, hay un programa de unos chistosos venezolanos, creo que son, donde le piden a un señor ahí que haga no sé qué, y dijo él, no se puede. Entonces tal cosa, no, es que no se puede. Eso es. Hay cosas que nosotros quisiéramos que se pudieran, pero Dios dijo, no se puede. Tú oirás, dice el verso 30, desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres, para que te teman y anden en tus caminos. Hermano, el principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios capítulo 1, creo que en el verso 7, y si no, pues por allá a la par está. El principio de la sabiduría es el temor
a Jehová? ¿De qué nos sirve ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores? ¿De qué nos sirve ser teólogos, tener títulos universitarios, ser doctores en teología? ¿De qué nos sirve pretender ser ministros de alabanza, ministros de música, de adoración, salmistas, o cuántas cosas que existen hoy, pero no hay temor a Dios? Es el temor lo primero que Dios pide. Y segundo, andar en sus caminos, todos sus caminos, no solamente uno. Hay gente que dice, esto sí me gusta, pero esto no me gusta. Andar en sus caminos todos los días que vivieres sobre la faz de la tierra. También dice el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si vinieren y oraren hacia esta casa. Mire qué tremendo. Dios había establecido el sistema. Aún el extranjero iba a venir al oír que Israel era una nación poderosa. Vendrían a buscar su sombra. Pero Israel se apartó del Señor, no obedeció esta palabra y Dios tuvo que castigarla. Verso 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra tus siervos, contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, nótese que es dirección de Dios, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos, para que los que los tomaron los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o sea cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás, mire cuántas veces se repitió esto. Andaba perdida la samaritana, ¿no? Óyeme, amigo que me ves en televisión, que me escucha a través de internet, ¿no estarás tú como la samaritana? ¿No serás tú un samaritano? Yo quiero decirte que vuelvas al camino correcto, al camino de las Escrituras, al camino que no te agrada. ¿Por qué no agrada el camino de las Escrituras? Porque las Escrituras nos dicen cómo tenemos que andar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios les demostró su grandeza con las plagas con las que devastó Egipto. Luego Dios les abrió el mar rojo y pasaron por tierra seca. Fue impresionante. Luego, cuando entraron al desierto, a los 3 días tuvieron tremenda sed y hasta empezaron a murmurar. Fue algo terrible. Ya vamos terminando, hermanitos. El libro de Éxodo nos relata las cosas que sucedieron ahí. ¿Por qué estoy explicando esto, hermano? Porque Dios no quiere que se repita esto en su iglesia. Mira el verso 16 del libro del Éxodo. Aquí sucedió algo terrible.
Voy a leer antes este verso que está antes del 16, perdón. El verso, en capítulo 15, verso 22. Luego vamos al 16. E hizo Moisés, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur, o de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dios había dicho: quiero que ese pueblo vaya 3 días. A 3 días en el desierto me celebrará fiesta. Dios los llevaba en ayuno y en oración. Dios les retuvo aún el agua para que no apareciera, para ver cuánto le creían si habían visto obrar tanto. En 3 días este pueblo estaba dudando de Dios. Ay, algunos de nosotros nos pasa lo mismo. No hallaron agua y llegaron a Mara. Aquí llegaron donde Noemí, mire, la Noemí amargada. Y llegaron a Mara. Eso no es cierto, no vaya a decir que ya me equivoqué, no. Es que Mara significa amargo. Entonces dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Hay algunos que vienen a la iglesia y a los 3 días ya están ahí. No, está muy duro aquí la cosa. Me acuerdo de las cervezas. Me acuerdo es que en las noches, en el horario de los cultos, es cuando más sabrosa está la novela. Esas del mediodía no me hacen llorar, pero la de la noche, qué sabroso. Y la gente comienza a renegar. Hermano, cuando vienes a la iglesia y comienzas en este camino, vas a sentir las cosas bien amargas. Para mí muchas de estas cosas ya son placenteras. Para mí son como Noemí. Pero para muchos en el inicio allá, yo también me encontré con Mara. Y yo decía, yo me quería llamar Mara también. Andaba amargado. Oye, hermano, a veces vienen unos 5 aquí al culto y predico con placer, como Noemí. Pero hay algunos hermanos que, bueno, se amargan. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Hermanos, cuando sientes que la cosa se te pone amarga, que todo te sabe a hiel, no te queda más que buscar ese árbol. Ese árbol es Jesucristo. Volver a la palabra. Jesús es la palabra. Sustentarte en la palabra, ella te va a endulzar. Ellos necesitaron que un árbol les fuera puesto ahí, pero cuando les endulzó el agua para que tomaran, entonces les dio estatutos y ordenanzas. Este camino funciona así. Y la gente dijo: no, hombre, esto no nos gusta. Y Dios les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios tenía la bendición cercana, pero ellos empezaron a amargar desde antes de tiempo. Hermano, Dios ya habló cómo es el sistema. Entonces, ¿por qué la samaritana andaba en problemas? Porque se olvidó de la palabra de Dios. Verso 1 del capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. ¿De dónde partió? De Elim. ¿Qué era Elim? Un lugar de placer. Un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ahí estaban, mire, ve, patitas para arriba, abriendo los pies. Rico ahí en aquella sombra, agüita sabrosa, 12 fuentes de agua. Ya me imagino, ¿verdad? Estaban como cuando van a pasear la semana de Zángana, que le dicen semana de Santa no tiene nada, o la semana morazánica. Pero Dios dice: ya está bonito aquí, pero hay que caminar, avancen. No querían dejar lo bonito. Hay quien que solo le gusta lo bonito. Y entonces dice, Dios partió luego del Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Oiga, entre el placer y la ley, entre el placer y las reglas, entre el placer y la presencia de Dios. Entonces, a los 15 días de estar caminando, dice,
Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué terrible este pueblo, hermano. Vieron los milagros en Egipto, les abrieron el mar rojo, se encontraron con agua amarga, se las endulzaron. Luego Dios los llevó a un lugar de placer. Qué rico, aquí sí nos gusta, Señor. Pero luego los sacó para llevarlos donde les iba la ley. Por eso es que esta serie se llama La Ley versus la Gracia. Y en el camino dijeron: no, Señor, estaba más bonito allá atrás, mejor queremos volver a Egipto. Un pueblo con un corazón difícil. ¿Qué pasó con la samaritana? Ella había seguido un camino falso. Los samaritanos no les gustó estar bajo las órdenes de Dios. Igual que Israel cuando llegaron a Sinaí y oyeron las leyes de Dios, ellos dijeron: este Dios es muy duro, mucha ley, mucha cosa, tanta cosa que quiere que cumplamos. Hermanos, que ese pueblo venía lleno era un desorden que venía de Egipto, lleno de ramas por todos lados. Había que podarlo y dejarlo el puro tronco para que naciera una planta deliciosa. Pero cuando vieron que Moisés escapó un poquito y se quedó 40 días allá en el monte, dijeron: esta es la oportunidad de deshacernos de ese Dios que nos pone mucha regla. Hagamos un Dios a nuestra manera. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron un becerro. ¿Y de dónde lo sacaron? Vino Aarón y les dijo: vaya, tráiganme ofrenda, sáquense ustedes las joyas. Y la gente se despojó de todo, hermano, aretes, anillos y todo, porque dijeron: está más bueno pagar. Aquí estoy terminando. Está más bueno pagar por hacernos el Dios a nuestra manera, que nosotros pongamos de nosotros para hacerlo a nuestro gusto, que así nosotros vamos a ser el dueño de él. A ese Dios que no nos cobra nada, lo que viene es con tijeras a mocharnos. Oh, no, ese Dios no nos gusta. Hagamos uno que nosotros lo paguemos, nuestro propio sistema. Y vino Aarón y les hizo un semejante ternero y les dijo: pueblo, este es el Dios que los sacó de Egipto. ¡Ah, qué semejante burro ese! ¡Qué bárbaro, hermano! Y la gente gritó y dijo: aleluya, amén. Eso sí nos gusta. Y comenzó a danzar, sacaron las botellas, comenzaron a disfrutar, comenzaron a festejar y empezaron a trincuñarse una con otra ahí, agarrar una a otra y a otra al otro, y aquello se volvió un desorden, hermano, una cosa horrorosa. Si usted va a una iglesia falsa, usted va a ver el mismísimo desorden. Y a nadie le ponen orden, porque todos pagan para tener ese Dios a la manera de ellos. Ahí la gente da los aretes, los zapatos, el reloj, el teléfono, las cuentas de bancos, el carro, lo que sea. Y el apóstol, el profeta, el pastor de esos lugares no puede poner esto a la gente, porque dice: no, pastor, ya le pagamos para que nos haga un Dios a la manera de nosotros, como nosotros queremos. Eso le pasó a Israel, y por eso lo cortaron. Por eso le pusieron la cegueta. ¿Quiere usted que no lo corten? Vuelva a la palabra, sométase a ella, aunque no le guste. Oremos. Hermano Lilo, Padre bendito, Señor, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, es única. Queremos nosotros ser un pueblo que ame tu palabra, que busque tu palabra de día y de noche, que nunca hagamos becerros de oro, que nunca se nos ocurra en este lugar cobrarle a la gente para hacerle un Dios a su manera. Señor, aquí tu palabra es el pilar.
Tu palabra, Señor, es nuestro fundamento. Aunque no nos guste algo, nos sometemos a ti, Señor. Que esta iglesia sea un baluarte en esta ciudad, defensora de la sana doctrina, que proclame la santidad siempre. Señor, que en este lugar siempre haya una palabra de acuerdo a lo que tú hablaste. Que la gente donde esté, en los restaurantes, en su casa, en sus trabajos, donde quiera que ellos habiten, digan: hay un lugar en la ciudad de la entrada de Copán donde sí se predica la palabra como está escrito, donde no te cobran por oír el mensaje, donde no te piden dinero para hacer becerros al gusto del cliente, donde no hay un Dios para ricos y otro Dios para los pobres. Allí el mensaje del evangelio es el mismo para grandes, para pequeños, para gordos, para flacos, para negros, para blancos. Señor, que la gente pueda decir: hay un canal de televisión, Betel Televisión es un ícono, es un baluarte en el mundo entero, donde quiera que usted sintonice Betel Televisión. Si usted nos ve a través de internet por Betel Televisión de Honduras, puede recomendarlo, decirle a la gente: ahí siempre vas a escuchar una palabra limpia, sana. Siempre es el lugar donde la palabra de Dios es fundamento, baluarte. Amigo que estás aquí o que me ves por televisión, si tú has estado buscando una iglesia a tu medida, donde tú pagues para escuchar lo que tú quieres, yo no te voy a decir que te vayas de aquí, ni te voy a decir que andas perdido. No, lo que te voy a decir es que le pidas perdón a Dios, así como lo dijo Salomón. Pídele perdón a Dios si sientes que el cielo se te ha cerrado. Si estás en un lugar donde todos los días te piden dinero para sacarte de los problemas, si todos los días te piden dinero para borrarte tus pecados, para removerte una enfermedad o una maldición, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y dile al Señor, donde quiera que tú estés, viendo hacia el cielo, viendo al trono de Dios y diciéndole: Señor, yo te pido perdón por haber seguido como la samaritana, que siguió un camino equivocado, siguió líderes falsos que le enseñaron a buscar a Dios en otro lugar, y ya en la escritura estaba que era en Jerusalén, era en el templo, era ese lugar que Dios había destinado, estaba escrito en la palabra de Dios, pero ellos habían ignorado la palabra, se habían apartado de ella. Este pueblo, Señor, ignoró tus escrituras, como el pueblo de hoy, el siglo XXI. Cientos, miles de iglesias se han apartado de tu palabra, se han extraviado de la sana doctrina, han dejado el camino recto y han seguido caminos falsos creados por hombres corruptos, por personas degeneradas, por personas con una mente pervertida, avarienta, codiciosa, que levantan iglesia, levantan grupos, congregaciones con dioses a su manera, con evangelios a su medida, pero Palacio del Rey, del movimiento misionero mundial en la ciudad de entrada de Copán, sigue siendo baluarte, sigue siendo antorcha que alumbra el lugar oscuro, iluminando el sendero de la vida, hablándole a los que están equivocados: vuelvan al camino de la verdad, vuelvan al camino del evangelio. Dios sigue rogando a través de este siervo que ha puesto en este lugar, a través de este canal de televisión, a través de esta iglesia, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles,
hombres que se dicen ser de Dios, músicos, cantantes, vuelvan al camino de la palabra, vuelvan al camino verdadero, vuelvan al camino de la santidad, vuelvan al camino de la rectitud. Oh, aleluya. Se necesitan varones. Dios necesita varones como Moisés, que se atrevan a entrar a esas congregaciones y que tomen esos becerros que han creado estos falsos y los lancen al suelo, los despedacen y los quemen. Señor, aquí estoy en esta ciudad. Hay momentos que me siento solo, pero tú me has dado un remanente fiel. Tú has puesto aquí hombres y mujeres para que me ayuden. Oh bendito Dios, agarrar estos becerros de oro y arrebatarlos y lanzarlos al fuego. Becerros de oro que están engañando al pueblo de Dios. Gente que como la samaritana están siguiendo métodos equivocados. Pero Jesús le dijo: no es en este monte, no es en esos lugares donde estás adorando, no, esa no es la adoración verdadera. Dios, al igual que Jesús le dijo a la samaritana, es Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. Pero aquí le dijo Jesús a la samaritana: vienen días en que ni en este monte ni en Jerusalén, no es ahí. Dios dijo: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere una adoración carnal. Dios no quiere una adoración sensual. Dios quiere una adoración verdadera, una adoración santa, de gente santa, que lo adore de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que te diga un líder, no de acuerdo a lo que te enseña una misión, no de acuerdo a lo que tú sientas. No, Jesús dijo: adoradores que adoren en espíritu, que sean espirituales, que no sean carnales, y que su adoración esté de acuerdo a la verdad, apegado a la palabra de Dios. Levante las manos conmigo y diga: Señor, aleluya, yo te prometo ser un adorador. Aleluya. Yo te prometo, Señor, permitirte que me arranques todas las ramas, los cogollos, todo lo que quiera brotar de esta naturaleza carnal y humana, para que mi nueva naturaleza levante ramas nuevas, así como levanto mis manos viendo al cielo. Señor, yo voy a adorarte siempre de acuerdo a tu palabra. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Guárdame de no caer en los errores que cayó el pueblo de Israel. Que nunca me aparte de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Amén y amén.